Amadas hermanas, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy Perla Esquivel y les saludo desde el distrito número 6, en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Apenas hace unas horas disfrutamos de ese hermoso memorial, como lo es la Cena del Señor. Hemos renovado nuestro compromiso de fe para ser mejores cada día delante de nuestro Dios. Y en gratitud, mis hermanas, esta lección nos va a traer grandes desafíos. Así que, bueno, hoy estudiaremos la última lección de este primer trimestre de las lecciones de Mujeres para Mujeres. Quiero invitarle a que antes de iniciar, oremos delante de nuestro Dios para pedirle de su dirección. Así que desde ahí donde se encuentra, cierre sus ojos e incline su rostro. Señor, te damos gracias porque tú dispones los medios por los cuales estamos hoy reunidas en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites usar la tecnología sabiamente para aprender más de tu palabra. Señor, queremos que esta reunión, Señor, nos permita tener un oído presto y un corazón dispuesto para que el mensaje que vamos a estudiar podamos ponerlo por obra e ir, Señor, por aquellos que son los más indefensos dentro de nuestra comunidad de fe, e incluso más allá. Ayúdanos, Señor, a ser luz para aquellos que necesitan conocerte, para las personas con discapacidad y sus familias. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que tú quieres. Buscarlos, hablarles de ti, que te conozcan, Señor. Queremos ser mejores. Hemos renovado nuestro compromiso delante de ti. Guíanos, Padre. En tus manos nos encomendamos, pidiéndote todos estos favores, en el precioso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, la lección por la cual estamos reunidas en esta tarde se titula Discapacidad. Seamos una iglesia incluyente. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Si lo puede leer en la traducción lenguaje actual, será muy útil. Si no, desde la versión que usted tenga. Quiero compartirles el último versículo de esta lectura, el número 13, y dice así: como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía a la mesa de David como uno más de sus hijos. Bueno, mis hermanas, ahora veremos el propósito de nuestra lección. Muy bien. Reconocer que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo cual somos iguales en dignidad delante de Él, y por ello es necesario fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra comunidad de fe. ¿Qué es la discapacidad? Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación que afectan a una estructura o función corporal. Es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? El artículo 1 de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad nos menciona lo siguiente: aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Déjeme decirle, mi hermana, que la discapacidad se puede dar ya sea por nacimiento o bien a consecuencia de alguna enfermedad
accidente, la vejez, etcétera. En nuestro país habitan poco más de 580,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, sin contar jóvenes, adultos y adultos mayores. Esto de acuerdo al comunicado de prensa número 164-20, con fecha del 28 de abril del 2020, de acuerdo a un censo realizado por el INEGI. En nuestra comunidad de fe, tampoco sabemos cuántos somos, pero cada vez somos un grupo que va en aumento. Así que me gustaría, mi hermana, en este momento, que si usted en la familia tiene un miembro con discapacidad, uno o más, o conoce a alguno de nuestros hermanos o sus familias que tengan uno o más miembros con discapacidad, por favor anótelo en los comentarios. Queremos conocerlos, queremos saber quiénes son, porque como no los conocemos a todos, también sabemos que es una realidad que no hay una pastoral para las personas con discapacidad ni para sus familias. Y es importante el llamado que vamos a hacer en esta tarde. Clasificación de los tipos de discapacidad. Discapacidad motriz. Consiste en falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad. Aquí usted va a poder encontrar también cuál es el logo de esta discapacidad. Discapacidad sensorial. La discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. La auditiva consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír, sordera parcial o total, dificultades para hablar. La discapacidad visual consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de ver, visión disminuida o ceguera. Discapacidad del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También se le conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. La discapacidad psíquica consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, específicamente en el pensar, relacionarse y sentir. Es conocido también bajo el término de discapacidad psicosocial. La discapacidad intelectual consiste en limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Y por último, la discapacidad múltiple. Se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Discapacidad intelectual, auditiva, motriz, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. ¿Cuántos de estos tipos de discapacidad conocía mi hermana? Honestamente, yo muy pocos, pero desde hace 9 años, Dios me ha permitido conocer un poco más acerca de este tema. Y es importante que podamos compartirlo, pero también es igual de importante que podamos estudiar qué es lo que nos dice la palabra. Bien, vamos a situarnos en el segundo libro de Samuel, primero en el capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y le voy a pedir que me siga con su vista. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en la traducción lenguaje actual. Dice así:
Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Esto, mis hermanas, es para conocer el contexto acerca de este personaje. ¿Usted ya había escuchado hablar sobre él? Yo alguna vez, mi hermana, pero no había prestado tanta atención a su historia y créame que es realmente hermosa. Ahora vamos a situarnos unos capítulos más adelante. Vámonos al capítulo número 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, para servir su majestad. Y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó, aún vive un hijo de Jonatán, que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba y Sibá le respondió, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y el rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servir su majestad, respondió. David le dijo, no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante comerás a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Sibá y le dijo, todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos, él siempre comerá de mi mesa. Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey, yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento, Sibá y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía a la mesa de David como uno más de sus hijos. Mis hermanas, es importante mencionar que en los tiempos bíblicos las personas con discapacidad eran relegadas por considerar su condición una maldición o bien la consecuencia de algún pecado. Así que estos versículos nos dejan ver una historia sumamente hermosa. Sabemos de la estrecha relación de amistad que tenían David y Jonatán. En el versículo 1, el rey David pregunta a sus asistentes y consejeros si había algún descendiente de Saúl para ayudarle en memoria de su amigo Jonatán. Versículos 2 al 4 mandan llamar a Sibá. Este había sido un servidor del rey Saúl. Y le empieza a comentar a David acerca de Mefiboset, que era hijo de Jonatán, que como habíamos visto en el capítulo 4, no puede caminar debido a un accidente
y vive en un lugar llamado Lodebar. Este lugar literalmente significa no palabra. Algunos historiadores mencionan que ahí se encontraban pues aquellas personas que eran los perseguidos, los endeudados, los despojados, los abusados por la sociedad, los malditos. Bueno, pues en ese lugar se encontraba Mefiboset. Versículos del 5 al 8. El rey David manda traer a Mefiboset y le restituye todas sus tierras, mencionándole que cuidará de él. Pero fíjese bien que aquí pasa algo muy interesante. Y es el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo. Él dice que es igual a un perro muerto, pero no es así para el rey David. Versículos 9 y 10. El rey David encomienda a Sibá para que junto a su familia trabajen sirviendo ahora a Mefiboset y recalca que él siempre comerá a su mesa. Versículos 11 al 13. Sibá acepta la orden del rey David. Mefiboset se queda a vivir en Jerusalén, comiendo en la mesa del rey y siendo tratado como uno más de sus hijos. Este es el primer caso de inclusión que encuentro en la Biblia. El rey David, lejos de lo que pudiera haber hecho cualquier otro personaje en su posición, porque los reyes tenían por costumbre liquidar a las familias del rey anterior para evitar alguna revuelta en un futuro o que quisieran reclamar el reinado. Él restituye las tierras de Mefiboset y va más allá, decide protegerlo y cuidar de él y lo considera como uno más de sus hijos. Pero déjeme contarle que este no es el único caso de inclusión que conocemos en la Biblia, pues nuestro Señor Jesús, a través de los milagros, de estos hermosos relatos en los milagros, tuvo la osadía de romper los esquemas establecidos para los marginados, entre ellos las personas con discapacidad. Y vamos a ver acerca de una historia muy hermosa que quizá usted ya la ha escuchado. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de ahí, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo. Era hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó a Bartimeo y le dijeron: no tengas miedo. Ven, que Jesús te llama. Bartimeo tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo respondió: Maestro, haz que yo pueda ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano, porque confiaste en Dios. Y en ese momento, Bartimeo pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Esta historia, mis hermanas, nos cuenta acerca de este personaje, una persona ciega y por lo tanto relegado del resto de la sociedad.
La manera en que él podía subsistir, en que él lograba sobrevivir, era mendigando. Y un día que escucha que va pasando por ahí, Jesús de Nazaret clama a gran voz pidiendo al Señor misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así lo dicen otras versiones. Pero ¿qué crees? Recibe el rechazo de la multitud. Y entonces él vuelve a clamar con gran voz, lejos de minimizarse, porque lo hicieran sentir ridículo por estar clamando a Jesús. Él alza su voz y sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquella multitud que había querido callarle, ahora le dicen: ven, Jesús te llama. Porque el Señor, aún entre tanto bullicio, logró escucharlo y se detuvo y manda a llamar a Bartimeo. Y cuando él sabe que Jesús le manda a llamar, de la alegría arroja su manto, da un salto y se pone de pie y se presenta delante de Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? No es que el maestro no lo supiera, por supuesto que lo sabía. Pero el resto de la multitud también tenía que escucharlo. Y Bartimeo le contesta: Señor, haz que yo vea de nuevo. Y cuando Jesús le sana, no solamente abre sus ojos físicos, sino que este hombre es capaz de tener una sanidad integral de parte de Jesús. Y entonces siguió a Jesús por el camino. Sitúese un momento en esta historia, mi hermana. Y qué hermoso debió haber sido para Bartimeo, que el primer rostro que contempló fue un rostro lleno de amor, de ternura, de misericordia. El rostro de nuestro Señor Jesucristo. En un momento impensable en el que para el resto de las personas, el resto de la multitud, Bartimeo no valía, el Señor le da un valor sumamente especial. Es por eso que estamos llamadas a ser desafiadas en nuestra comunidad de fe, para actuar así como lo hicieron el rey David y nuestro Señor Jesucristo, con ese amor, con esa misericordia, e ir por las personas con discapacidad. ¿Quién dice heme aquí, mis hermanas? Si usted está dispuesta a hacerlo, por favor, escriba heme aquí en los comentarios. Bueno, ahora vamos a las reflexiones y desafíos. Y aquí me voy a detener un poquito, mi hermana, porque es necesario que podamos avanzar a pasos firmes acerca de la inclusión. Necesitamos hacerlo desde algo quizá muy pequeño, pero muy importante, y es el lenguaje. Vamos a usar de ahora en adelante un lenguaje inclusivo. La forma correcta de dirigirnos es persona con discapacidad o personas con discapacidad. La incorrecta, la que ya vamos a desechar, es discapacitado, personas con capacidades diferentes o persona que sufre una discapacidad. Personas con capacidades diferentes somos todos, porque yo no tengo la misma capacidad que usted. Por ejemplo, un nadador olímpico. ¿Recuerda a Michael Phelps? Es una persona que tiene la capacidad de aguantar la respiración por más tiempo bajo el agua que una persona promedio. Todos tenemos capacidades diferentes, pero este no es el término que vamos a usar para las personas con discapacidad. Siguiente, persona con discapacidad visual o persona ciega. El término incorrecto es cieguito, invidente o minusválido. La forma correcta, persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Incorrecta, sordo, sordomudo, sordito. Siguiente término,
persona con discapacidad física, incorrecta, inválido, discapacitado o cuadrapléjico. Siguiente, persona con discapacidad intelectual, incorrecta, mongolito, deficiente, retrasado o discapacitado mental. Por último, mis hermanas, casi no se ve, pero es persona con discapacidad psicosocial. La forma incorrecta, loco, demente o bipolar. Estos son los términos dados por la Organización Mundial de la Salud. Y es importante que poco a poco vayamos cambiando nuestra perspectiva y nuestra manera de referirnos a las personas con discapacidad usando un lenguaje inclusivo. La discapacidad es una oportunidad que tenemos los creyentes, a través de la cual estamos llamados a la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, ya que esta debe ser inherente a nuestra vivencia de fe. Evaluemos si nuestras instalaciones y cultos facilitan su acceso e inclusión respectivamente. Si no es así, es importante prestar atención a ello y proponer acciones concretas. Mis hermanas, ¿recuerdan hace unos días, durante las transmisiones de la Semana de Consagración, los chicos de la FJC del distrito número 13 presentaron un canto? Y fue un canto muy hermoso como todos, pero este tenía algo muy especial. Incluyeron a una chica que era intérprete de lengua de señas mexicana. ¿Cuántos intérpretes de lengua de señas mexicana tenemos en nuestros templos? Hoy, si bien las reuniones son virtuales, cuando regresemos para que sean presenciales, es importante analizar si tenemos las condiciones adecuadas para la inclusión de las personas con discapacidad. Me refiero a una rampa, algún baño adaptado, cambiador, alguna Biblia en braille, intérprete de lengua de señas mexicana, solo por mencionar algunas. Proponga usted, mi hermana, en los comentarios, ¿qué más podemos hacer para fomentar la inclusión en nuestros templos, en nuestra comunidad de fe? Además de, por supuesto, llevar a cabo una pastoral para las personas con discapacidad y sus familias. Esté muy atenta, hagámoslo. Esto es tarea de todos los creyentes. Conclusión. Decir discapacitado es un término incorrecto. La forma adecuada de dirigirnos es persona con discapacidad, ya que la discapacidad acompaña a la persona, mas no la define. Guiar a las personas con discapacidad y a sus familias a través de una pastoral y acompañamiento es tarea de todos, de usted y mía. Todos estamos llamados para fomentar la inclusión en nuestra comunidad de fe. Llevemos a la práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a compartirle una paráfrasis que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Jesús, el Rey, les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más indefensos, por mí lo hicieron. Gracias a Dios por la vida de Danielita, de Pedro, a quien con cariño llamamos Lito, de Eli, de Aarón, de mi prima Bere, de Gerson y de todos aquellos que quizá escapen de mi mente, pero no de la del Señor. Y por supuesto, gracias a Dios por la vida de Esdras Jatniel, mi pequeño. Gracias a cada una de las familias de estos chicos, jóvenes, adultos mayores con discapacidad, porque nos han mostrado, a mi familia y a mí, desde hace 9 años, que el transitar por este camino podemos encontrar el amor
y la misericordia de nuestro Dios manifiesta en gran manera. Que el Señor nos ayude y nos guíe para ser una iglesia que viva la inclusión conforme a la voluntad de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanas, y paz a vosotras.